buenas tardes, buenas noches o buen día, depende de cuándo estés viendo esta grabación. Estamos con Alan Spinelli, él es guía espiritual, pero también es profesor, da charlas y es escritor también, cosa que es muy interesante estas herramientas, ¿no? Hoy en día para expresar y comunicar. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Mati? Espectacular por aquí y muy feliz de volver a encontrarnos, siendo personas nuevas. Es verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás con los cursos, con las cosas que ahora a futuro vamos en la entrevista, me las vas a contar. Y más con la virtualidad es como que la agenda se va llenando un poco, ¿no? Y uno va buscando lo que yo digo el tiempo de calidad, me parece, con las personas. Claro que sí, porque en algún punto la virtualidad, desde mi humilde opinión, nos conecta con el mundo entero, pero de una manera un poco más fría. Entonces hay que aprender a sortearlo. La verdad que sí, pero viste que la pandemia ya que está en casi, si Dios quiere, en su punto más bajo, es como que esta herramienta aceleró todos los tiempos, ¿no? Para comunicarnos sin conocernos personalmente, no, hablamos por redes sociales y a través de las entrevistas, que es una herramienta muy importante y muy interesante. La verdad es que sí, a mí me encanta poder hablar con vos porque sos una persona que más allá de que entrevista, tiene una gran capacidad para escuchar. Y creo que si los seres humanos escucháramos más de lo que habláramos, el mundo sería otro. Bueno, sí, muchas gracias por tus palabras, Alan. Yo también tengo que decir públicamente, también te dije hace rato en privado, que cómo fue tu crecimiento, porque casi arrancamos juntos con esto de la virtualidad, yo entrevistando y vos dando tus charlas y conferencias por la web, y cómo, cómo vamos tomando los diferentes elementos, ¿no? Como la buena calidad de imagen, la luminosidad, ¿no? Y tener un buen sentido de comunicación para que llegue el destino a quien tenga que llegar, que es importantísimo para mí. Eso es muy lindo de decirlo de esa manera, que las cosas lleguen a quienes tienen que llegar, ¿no? Hablamos hace unos instantes de que para mí es muy importante el propósito. Cuando uno tiene un propósito, un sendero, cuando uno tiene un objetivo que quiere concretar en su vida, no un objetivo material, sino un objetivo trascendental, las cosas se van dando solas. Esto de sumar calidad de video, calidad a la hora de hablar, de comunicar, por lo menos desde mi persona, forma parte de un propósito Y, y tu, no de una mera adaptación tecnológica. y si te pregunto cuál es, capaz es un poco fuerte la pregunta, pero ya capaz que la sabes y por dónde viene, ¿no? Si yo te pregunto, Alan, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Vos qué me respondes? Cambiar mi mundo y al cambiar mi mundo, cambiar el mundo. Ese es mi propósito. Harás tu mundo interno para el exterior, de adentro hacia afuera. Cambiar primero el mío, el Por eso. interior, como bien vos decís, pero una vez que ese mundo cambie, cambiar el mundo que me rodea. Mientras más personas yo pueda ayudar a que cambien su mundo interno, así como cambio el mío, ahí es donde mi propósito se va a efectivizar. Así que es un propósito un tanto infinito. Es como uno va viviendo, es como va buscando los elementos y herramientas, ¿no? Para seguir mejorando y perfeccionando cada día que uno se levanta, ¿no? Tratando de ayudar. Mismo yo siempre pienso que hay que siempre que estar actualizado con estos temas, ¿no? De ver videos de despertar espiritual, ver muchas, lo que me gusta son los testimonios, ¿viste? De personas que hablan cosas cercanas a la muerte, experiencias de otra vida. ¿Vos consumís esas cosas? ¿Cómo lo ves en tu vida personal eso, Alan? Hace un tiempo yo he iniciado un proceso de integración, ¿no? En donde intento que todas las piezas que componen mi vida se integren. Y cuando uno habla de integración, habla del todo, ¿no? De lo que nosotros somos, de nuestras creencias, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces, a mí me sucede mucho que cuando las personas me escuchan hablar, dicen, hey, mirá qué lindo personaje que haces. Y no es un personaje, yo soy esto. Cuando hablo de la muerte y de la vida, es lo que soy. Cuando hablo del trascender, es lo que soy. Cuando hablo
¿no? De estos, vos le llamás testimonios de vida, los que yo doy son a su vez lo que soy. Y digamos que con todo eso me llevo muy bien, ¿no? Siempre intentando integrar. La espiritualidad nos da esta profundidad infinita en donde uno nunca termina. Entonces, ¿qué es el gran secreto de los maestros espirituales, ¿no? ¿Cuándo uno alcanza la iluminación? Y nunca. La alcanza, pero nunca termina. Porque somos seres infinitos, trascendiendo un infinito, en un sistema solar, en una galaxia, todo es infinito. Y cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de que es un día a día. Esa integración es un día a día. Exacto, y yo, o sea, por tu concepción, digamos que el espíritu que habita en nosotros, como que no tiene límites, pero a eso yo siento que el cuerpo tiene un límite. ¿Vos qué decís de eso? Nada tiene límites. Si me permitís comentártelo, el cuerpo tampoco. Porque lo que nosotros llamamos cuerpo simplemente es una configuración ¿de qué? De células, electrones, protones, neutrones, que con la chispa de la vida, con ese espíritu que vos haces mención, conformamos un ser humano. Sí. Pero una vez que nosotros somos alcanzados por la muerte, nuestro espíritu, nuestra conciencia trasciende, y Sí. nuestro cuerpo también. ¿Vos decís? Lo que ¿Por qué? pasa es que nos es muy difícil verlo. Una persona que murió se convierte en árbol, se convierte en tierra, en Ah, gusano, es verdad, es verdad. Se sigue transformando, vos en decís, flor, claro. Se sigue transformando, vos decís, claro. Eso desde ya. no lo había pensado eso. Mirá, Sacaba el traje básicamente, Alan, ¿no? En realidad. se acaba el traje. Los mayas dicen que nuestro cuerpo, ellos le llamaban al cuerpo, escucha bien, Ah, traje espacial de tercera dimensión, me da piel de gallina. ¿Qué hijo? como No el de puedo un decir. astronauta. Qué definición me tiraste, ¿eh? Y la verdad que cuánta razón tienen, ¿no? Y es que es eso. Lo que pasa es que al ser humano le cuesta mucho darse cuenta y es lógico. Nosotros vivimos como mucho 90 años Sí. y para poder ver ese proceso en donde somos un bebé y eventualmente suceden cientos de cosas, millones, y terminamos convirtiéndonos en flor, no es fácil de reconocerlo, pero eso no quiere decir que no sea un hecho. La verdad que sí. Igual, si yo te pregunto si el ser humano es acá el origen es de la Tierra, ¿vos qué decís? ¿Que sí o que no? Yo creo que es un mix. A En ver. algún punto es un mix. Viste que hoy hay una teoría que está tomando mucha fuerza con esto del History Channel, que es la teoría de los antiguos astronautas. La teoría de los antiguos astronautas, esto me sale un poco el profesor de historia y historiador que soy. La teoría de los antiguos astronautas dice que nosotros vinimos a este mundo con una fuerte intervención extraterrestre. Extraterrestre no estoy hablando de ET. Sí, separemos las cosas, porque digamos una energía extra, de otro plano, porque llamar extraterrestres es muy fuerte, ¿no? En realidad, igual que decir naves, ¿no? Son palabras contundentes. Son palabras contundentes porque han estado muy ligadas a las películas, porque un extraterrestre simplemente es una conciencia que existe fuera del planeta Tierra. Que puede ser una luz, por ejemplo. O una luz, o un plano astral, ¿sí? No lo sabemos, pero es algo que está por fuera. Y nosotros ahí tenemos que romper aún con eso. Recordá vos que nosotros sabemos que no somos el centro del universo, No, más o menos hace 500 años. es poquísimo tiempo en realidad. Es muy poco. Entonces todavía tenemos que seguir rompiendo con esos paradigmas de que estamos solos. Porque, viste, vos notás, seguro, y yo también, que siempre la mayoría miramos con un dejo de melancolía del cielo, ¿no? Como añorando algo. Y eso es como que me hace ruido y como que no se puede explicar a veces, ¿no? Como diciendo, yo no soy de acá, pero estoy viviendo acá, ¿no? Mirá, te voy a comentar con otra frase de los mayas.
los mayas dicen que nuestro verdadero hogar está en las estrellas. Por eso es que nosotros siempre miramos con un fuerte anhelo, Es porque probable. estamos ahí buscando el lugar que en realidad, al que en realidad vamos a retornar. Las estrellas. Yo escuché una teoría o leí, me parece, o uno de los testimonios que dice que nuestro cuerpo son proyecciones como de almas o espíritus que habitan en las estrellas. Sería como una Matrix, pero contundente, ¿no? Porque fue un testimonio, no me acuerdo si lo leo o lo escuché. Sería como una realidad un Por... poco rara, ¿no? Esta. Y es que en realidad todo es posible. Yo recuerdo que en mi hogar, en mi infancia, por algo soy lo que soy, ¿no? Yo fui criado en una familia de brujas. Y estas brujas, sobre todo mi abuela, que era la bruja mayor, siempre me Sí. decía que cuando yo estuviera en un momento de incertidumbre o en un momento complicado de mi vida, mirar a las estrellas y buscar ahí respuestas. Mi abuela hoy aún vive, esa bruja tiene 90 años, y Sí. cada vez que nos juntamos a hablar, me dice, ¿y viste las estrellas? ¿Viste la luna? Qué locura, Así ¿no? que es muy probable. Te hace, qué bueno que tengas tu abuela viva todavía, a tu edad casi está bastante bien, ¿no? Y cómo te conecta, ¿no? Con tu niñez y también con la tierra, ¿no? Esas cosas que te dice tu abuela, de ser increíble escucharlo, ¿no? Escucharlo. Uy, sí, sí, sí. Siempre estuve muy relacionado al mundo espiritual, yo desde pequeño. Eh, Nada es casual, nada sale de la galera en este caso, ¿no? Y siempre me enseñaron a mí a tener un muy buen vínculo con las plantas, con el sol, con las nubes. ¿Sí? Yo recuerdo ser un niño y quizá mis compañeritos de escuela jugaban a la pelota, yo jugaba a buscarle forma a las nubes. Quizá mis compañeritos buscaban de repente, no lo sé, viste que uno cuando es niño golpea las plantas o las Sí, corta. A mí sí, me enseñaban a hablarle. Uno a veces cuando es chico juega a mirar el sol y los padres a uno lo retan. A mí me enseñaban a sentirlo. Entonces, sí, vengo con una gran enseñanza ligada a la Tierra, pero a la Tierra como planeta. exacto. ¿Y vos te acordás en realidad cuál fue el momento en el que fuiste consciente de esta espiritualidad, digamos, de Uh. chico o de grande, digamos, no sé? Siempre fui consciente, me encantan tus preguntas, Mati, debo decirlo antes de seguir hablando. Siempre Gracias. fui muy consciente de la espiritualidad. Y en mi casa, lejos de negarlo, lo solventaban. Recuerdo que era pequeño y yo veía ciertas cosas que no estaban dentro del plano físico. Veía energías, escuchaba voces, seres que me hablaban, deambulaba en sueños y obtenía aprendizaje, dominaba mis sueños. Y cuando yo comentaba estas cosas, imagínate, ¿no? En una cena familiar, siempre era, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y me preguntaban, y me repreguntaban. Un ejemplo concreto, Sí, obvio. cuando yo me levantaba en las mañanas para ir a la escuela o un sábado y un domingo para desayunar en familia, mi madre siempre me preguntaba, ¿y qué sueños tuviste hoy? En lugar de preguntarme cómo dormí, en lugar de preguntarme cómo me sentía, me preguntaba, ¿qué soñaste hoy? Y eso es muy fuerte porque es darle un protagonismo al mundo de los sueños, el mismo protagonismo que hoy yo le sigo dando. ¿Y te acordás a qué edad fue más o menos que que tuviste un poco de conciencia de eso? A los 6 años recuerdo muy bien que nació mi hermana Sí, y recuerdo que yo ya lo tenía. Ya se hablaba eso en mi hogar, ya estábamos, digamos, mis primeros recuerdos vienen de esa época, 6 años, tengo 31. excelente. ¿Y se podría contar alguna experiencia que tuviste, si alguna fue perturbadora o alguna que fue positiva? Contame si pues una y una o alguna que vos quieras a la sala o que te interese contar. Mirá, cuando tenía unos 8 años tuve una experiencia, de seguro las personas
en esta entrevista en algún punto se van a sentir tocados, porque son cosas que nos suceden a todos, no a mí. Tenía 8 años y hablé con un compañero de la escuela, Mario se llamaba, y le dije, Mario, tengo que contarte esto a vos, porque me están por enviar a un psicólogo y creen que estoy loco. Y le dije, te lo estoy contando a vos porque yo voy a decir que lo que siento y lo que veo es mentira, pero solamente para que no me traten de loco. Vos vas a saber la verdad, y le conté a él lo mismo que te voy a contar ahora a vos. A ver. Había nacido mi hermana hacía poco tiempo y empecé a tener yo ciertas experiencias de conexión con el plano, hoy lo conozco, ¿no? El plano astral Sí. o el plano espiritual, que fue muy perturbador en su momento, pero porque yo no contaba con las herramientas para poder comprender, ¿sí? Sí. Y sucedió una noche que estaba yéndome a dormir, de nuevo, ¿no? 8 años, imagínate vos a los 8 Sí, años, obvio. y había una puerta que era por la cual se entraba a mi cuarto. Y detrás de la puerta, como en un aura un tanto blancuzca, apareció un ser que me saludaba con una mano, simplemente me saludaba. Era una mano que salía con un rostro difuso y me saludaba amistosamente. ¿Vos estás despierto ahí? Claro, yo estaba despierto y la primera reacción que uno tiene es empezar a gritar como un loco. Sí. Mamá, mamá, mamá. Vino mi madre corriendo. ¿Qué Sí. pasa? Le conté, hay alguien detrás de la puerta que me saluda. Y mi madre, obviamente, como toda madre, miraba detrás de la puerta y me decía, Alan, no hay nada. Se iba. Apenas se iba mi madre, 5 o 10 minutos, la mano volvía y me saludaba. Y así 3 o 4 veces hasta que mi madre se quedó durmiendo conmigo en la misma cama, Sí. abrazada a mí para que no tuviera miedo. Y yo recuerdo hoy como si fuera ayer, abrazado a mi madre abrazada a mí, yo Sí. con los ojos abiertos y viendo que aún la mano me saludaba. En ese momento comprendí que había muchísimas cosas que el ser humano promedio desconoce porque ha olvidado. Porque cuando nosotros éramos niños, todos Mucho teníamos poder. esas Sí. vivencias. Sí. De seguro vos, tus Sí. conocidos, la gente que está del otro lado. El tema es que nos han hecho olvidar. El sistema quiere que seamos cuadraditos, por eso. Que encajemos perfecto y que no pienses y que no seas mismo para lo que yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? En la Iglesia Católica mismo, ¿no? Que poco tiene de espiritualidad y tiene mucho de político. El Papa es el cargo político más importante de la tierra. Es una locura, ¿no? Mira, sabés que la semana pasada justo me tocó ir y hacía mucho tiempo que no iba a un bautismo. Hacía años que no entraba a una iglesia yo, Sí. ¿no? Que de entrada podrás darte cuenta de que no tengo una apariencia Sí. promedio. Pero bueno, era un momento en donde uno tenía que estar ahí Obvio. vestido, por decirlo de alguna forma, de gala. Bien, sí, 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 obvio. Su camisa, Y, todo. Sí. y claro que me vestí de gala, pero sin perder mi esencia. Entonces el turbante era un turbante de color blanco, la Mirá. ropa que tenía puesta era toda blanca. Y recuerdo un momento muy particular en donde entro a la iglesia, todo el mundo santiguándose, persignándose, y yo, simplemente con mi esencia y mi energía. Y en un momento, la gente que, claro, me conocen, en ese caso había familiares, amigos, y el cura, el sacerdote, Mirá vos, muy amable, muy buena predisposición, porque era un hombre relativamente joven, y nos mirábamos. Y la gente se reía porque la gran pregunta era, ¿qué pasará por la cabeza del cura?
Albernia. Esa y baba, este muchacho pensará algo de eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace Y acá, desde no? mi punto de vista, Básicamente, ¿qué hace en mi rebaño casi, no? es un lobo entre rebaños. Es un lobo. Y, y bueno, yo creo que algo que a mí me gusta mucho es que nadie puede descifrar a ciencia cierta, querido Mati, ni siquiera a través de esta entrevista, quién realmente soy. Pero ¿qué opinas así de la iglesia? ¿Tienes una opinión parecida a la mía o totalmente distinta? La iglesia es algo muy anticuado. Es lo mismo que si yo te preguntara a vos, ¿qué opinás bueno, vos que sos comunicador, ¿qué opinás de la imprenta? Sí, es verdad. Es algo que en Buena algún analogía. momento, Sí, es algo que en algún momento cumplió una función muy importante, con sus sabores dulces, agrios y amargos, pero es algo que hoy está desactualizado, es algo que hoy el tiempo se lo llevó puesto. Yo creo que hoy la iglesia tiene mucha más propaganda de lo que en realidad es. Yo creo que ya no existe. y cuando te doy el ejemplo del Papa Francisco, ¿no? Con todo mi respeto a los católicos que estén viendo esto, ¿vos qué sentís? Que tenga un cargo político tan importante, más capaz que Estados Unidos, ¿no? Y que para mí es un cargo político, básicamente, ¿no? Ser Papa. Yo siento que es así un poco. Yo no creo que sea tan importante. No creo que sea tan importante y mirá lo que, desde mi humilde lugar, lo que te comento. Creo que Sí. a nosotros lo que nos sucede aquí en Occidente, ¿sí? A las personas que estamos de este lado del charco, en Occidente, es que tenemos un problema de perspectiva. A ver cómo es ¿Por eso. qué? Sí. Porque nosotros imaginamos que el mundo está gobernado por la Iglesia Católica y que el Papa es una persona muy poderosa, que lo es, pero nosotros nos olvidamos de que de pronto, hoy en día, hay religiones como la judía, que tiene mucho poder también, la musulmana, la del Islam, que tiene mucho poder también, la cristiana, que tiene mucho poder, pero ¿sabés quién tiene más poder? Aquellas personas que no pertenecen a ninguna iglesia Exacto. y que son la inmensa mayoría, pero que no tienen un respaldo político, no tienen un respaldo, un sustento que los homogeneice. Lo que pasa que en mi caso, que yo creo capaz un poco de que cada religión es parte de un todo, es como a mí dentro de qué me clasificás. Sería un poco inclasificable yo, digamos, porque yo tomo un poquito de cada religión o, viste, con el tema de la espiritualidad, es como que yo voy armando cómo creer, digamos. Si tuviera, a mí no me gusta catalogar, pero si tuviera que catalogarte, vos estás en la cuarta mención que yo hice. Esta persona que no cree en ninguna religión, sino que vos, decime si me equivoco, crees en vos mismo. Sí, pero a la vez siento que cada religión es parte de algo para mí. Cada religión guarda un pedacito de Sí, verdad. exacto. Pero si yo le preguntara de repente a un católico ortodoxo, ¿qué Sí, opina sobre lo que vos estás diciendo? Va a decir que es una blasfemia. soy un hereje, básicamente. Si yo le pregunto a un musulmán, un islamita ortodoxo, va a decir que hay que cortarte la cabeza. Si Sí, yo le pregunto a un judío ortodoxo, a un rabino, va a decir que no vale la pena hablar con vos. Imagínate de mí lo que deben opinar. sí, ¿no? A lo que voy es que ¿cuántas personas ortodoxas de religión vos hoy conocés? Pocas, me parece, ¿no? ¿Cuántas personas hoy que creen en un compendio de cosas vos hoy conocés? Mucho más, ¿no? Porque como que la espiritualidad abre mucho más el abanico, creo. Esa es la inmensa mayoría y ahí es donde, desde mi criterio, está el verdadero poder. En nosotros. Pero obvio que es más negocio para las religiones es siempre tener su rebaño, ¿no? De gente
fanáticas religiosas porque es como que los guían, ¿viste? Y como que la gente como que no se despierta, está comenzando a despertarse, ¿viste? Pero es como que va todo muy lento, me parece. Mira, hoy, ¿quién tiene más impacto en el mundo? Un presidente que, aquí en Argentina de repente, viste que cuando un presidente asume tiene que ir a un Te Sí, ¿Quién televisa el Te Deum y se aposta frente al televisor o el celular para ver de principio a fin un Te Deum presidencial? nadie, me Yo parece. no conozco a nadie. Por eso son cosas que forman parte de nuestra tradición. Si nosotros nos vamos a la India, ¿cuántas personas hoy religiosas ortodoxas, hindúes de repente quedan, que escuchen a un brahman hablar de los Vedas antiguos, que son la verdad de Dios, de los dioses? No, ya no queda. Muy poca gente. Los movimientos espirituales, ¿sí?, que creen en el ser humano y en su conexión divina con el todo, son los que hoy están generando la revolución. Yo soy uno de ellos y no pueden enmarcarme en ninguna religión y como bien vos dijiste, formo un poquito parte de todas. Excelente. Nombraste el tema de la India, ¿no? Y uno de los tópicos de esta entrevista es la espiritualidad y el dinero, ¿no? Pues es un tema muy polémico y a la vez muy controversial, porque, o sea, para ser espiritual, creo que no hay que estar en la India, ¿no? Tipo despojado de todo, desnudo, mendigando, pasándola mal, ¿no? ¿Vos cómo ves eso y cómo para vos también lo ven las personas, ¿no? Nosotros tenemos una falsa creencia, y digo nosotros cuando hablo del mundo occidental en general, tenemos una falsa creencia de que volverse espiritual es desapegarse de todo, absolutamente de todo. Cuando en realidad eso es así, pero no podemos perder el hecho de que vivimos en un mundo material. Exacto. ¿Sabes lo que sucede si yo me voy a meditar solo y despojado de todo a la montaña? A ver. Me muero. De frío, de hambre, básicamente, ¿no? Lógicamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender que el ser humano tiene que aprender que la espiritualidad también es una parte de nuestra vida. Yo no soy todo espiritual. Yo soy un ser espiritual. Porque si yo fuera todo espiritual, directamente no podríamos estar Es hablando. verdad. Sí, sí. Porque no tendría un celular desde el cual transmitir. No tendrías cuerpo, básicamente, Alan tampoco. Más esencialmente no tendría cuerpo, sería solo conciencia. Fuerte. Entonces, el dinero, la, una casa, un auto, comodidades de primera necesidad, son cosas, son energía. Y nosotros tenemos que amigarnos con eso, son energía. El problema surge cuando nosotros tenemos en demasía esa energía. Yo tengo dinero, sí. Yo tengo mucho dinero, no. Yo tengo bienes materiales, yo tengo bienes materiales. ¿Tengo muchos bienes materiales? No. Vos fíjate, estás hablando ahora conmigo y de repente lo único que podés ver detrás es un sillón donde estoy sentado Sí, tu y un ropa, fondo blanco. y vos. Ni siquiera hay adornos, ni siquiera hay algo colgando, ¿no? ¿Tengo un sillón donde sentarme? ¿Tengo dos? No. Tengo un turbante muy hermoso, con muchos colores, porque me gusta hacer colorido. ¿Sabés cuántos turbantes tengo? Dos. Ah, mira. ¿Cuánta ropa de esta tengo? ¿Dos o tres? Tres. Mirá, sí. Entonces, uno tiene que empezar a amigarse con el hecho de que la espiritualidad nos viene a traer de nuevo, ¿no? La integración. Una persona que se despoja de todo, como San Francisco de Asís, Sí. es una persona que, por propósito, está viviendo en un extremo de la espiritualidad. Todo es espíritu. No. Nosotros tenemos que intentar encontrar el equilibrio. Exacto, porque yo siempre digo que a veces vivir acá en la tierra, ¿no? Con el cuerpo es como que lleva
su cuidado, pues tiene que estar bien psicológicamente, tiene que estar alimentado, sano. Es como que a veces cuesta vivir en la Tierra, ¿viste? Porque el traje hay que tenerlo más o menos bien, ¿no? Si no, se complica la existencia acá. Mirá, te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho hablar con ejemplos porque me gusta ser didáctico y a mí no me atraen esos guías espirituales que hablan como complicado, ¿no? Que uno no entiende y que van de metáfora simbólica en metáfora simbólica. No, no, vamos a lo concreto. Dale. Hoy está muy de moda hablar de Osho. Sí, Osho, para mí entender, fue uno de los seres espirituales más iluminados que pisó esta tierra. Y a Osho se lo criticaba mucho porque él era un ser que hablaba de espiritualidad y tenía un Rolex de no diamantes sabía. en su mano. ¿Sí? Él tenía un Rolex, un reloj ¿Sí? Rolex, de diamantes en su mano. Qué locura. Ahora, uno podría preguntar, podría decir, ¿no? Y decir, qué loco, este hombre habla de espiritualidad y tiene un reloj de diamantes en su mano. Qué lindo, Fíjate ¿no? si podés encontrar alguna entrevista en donde Hoyo mire la hora. No. ¿Y para qué tenía un reloj Rolex Qué buena si no pregunta. usaba para ver la hora? Bueno, ese reloj era un regalo y lo tenía porque se lo habían regalado, pero ni siquiera lo utilizaba. Hoyo se manejaba de su centro de meditación a su centro de retiros, que era un espacio muy pequeñito que había porque todo formaba parte de su gran ciudadela, Sí, en un Rolls Royce. no tenía todos esos datos, ¿eh? Claro. Y uno podría decir ahí, ¡ja! Tan espiritual sos y te manejás en un Rolls Royce. Sí, Hoyo no sabía manejar, lo llevaba. Y Hoyo no salía de la ciudad, es decir, que no paseaba. ¿Y por qué estaba ahí el auto? Porque se lo habían regalado. Y lo usaba como un regalo. Pero no estaba ahí la importancia material que uno creería. Si uno tiene un Rolex, ¿qué es lo primero que va a hacer? Exhibirlo. Sí, igual en Argentina, Te digo la al hora. toque, sí. Si uno tuviera un Rolls Royce, ¿qué haría? Lo manejaría por las grandes Sí, ciudades, sí, por Martín. Palermo Sojo, por Palermo Chico, por Recoleta, aquí en Argentina. Sí. Bueno, él no sabía manejar. ¿Y vos decís que alguna persona se lo habrá llegado a cuestionar eso? O no? O habrá sido un tema de mucho respeto? Hay hoy una serie en Netflix, Wild Wild Country, en donde le dan con un hacha en la cabeza a Hoyo y lo tratan de hipócrita. No, no, no comprendieron su mensaje. Voy a ver si Porque la la. espiritualidad no es tan simple de comprender. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando? Imagínate si yo fuera llamado a un programa de chimentos o a un noticiero para hablar sobre que imagino vamos a hablarlo, mi postura sobre la pandemia y la vacuna, Yo te y invitaría, yo empezar a hablar. yo te invitaría tranquilo, sí, igual tenemos libertad, ¿sí? Obvio. Yo creo que podría ir a esos lugares, pero cuando empezara a dar yo mi mensaje, lo primero que podrían suceder es que me acusarían de formar parte de la New Age, ¿no? Esto que está de moda. Hoy haces esto porque la espiritualidad está de moda. Otro tema interesante, sí. Y en realidad no, es todo muy profundo como para hablar de modas. Hoy, justamente como yo me he visto, evidentemente forma parte quizá de una moda, pero cuando esa moda pase yo voy a seguir siendo esto. Entonces es muy fácil cuestionar la espiritualidad cuando no se la comprende, como todo en la vida, eso es válido para todo. Uno cuestiona muy fácilmente aquello que no comprende. Es verdad. Y el tema, Alan, que justo, bueno, lo comentaste vos, ¿no? Que hablamos fuera de aire, ¿no? El tema de la pandemia, siento que fue un quiebre. ¿Vos cómo lo viviste en tu vida personal y cómo sentís que la gente está saliendo o qué te dejó, digamos? Lógicamente fue un impacto, nadie se lo esperaba,
creo yo, y fue muy importante para mí el ver cómo las personas se comportaban durante la pandemia. Creo que nosotros tuvimos nuestra primera entrevista en una pandemia, en un Hace un proceso de año, pandemia. hace un año más o menos, creo que no había vacuna, estábamos todos ¿no? Estábamos todos con mucha incertidumbre, me parece, en aquella época, hace un año. Claro. Yo creo que lo que las personas hicieron durante su proceso de pandemia, que fue sembrar, cada uno sembró algo, hoy estamos en un proceso de cosecha y hay que ver qué es lo que cada uno cosecha. Nosotros hoy estamos cosechando. Yo durante la pandemia me dediqué a meditar, meditaba unas 3 o 4 horas diarias, bastante tiempo. Bastante. Nunca había sido muy amigo yo de la meditación, más allá de que siempre fui esto que ves hoy. Sí. La meditación no había llegado a mi vida a un nivel tan profundo. Y me dediqué mucho a meditar, a la introspección personal, a mantenerme fuerte dentro de mí mismo. Y hoy yo estoy cosechando eso. Hoy quizá hay muchas personas que me dicen que soy un guía, un maestro. El otro día me definieron como un acompañador, ¿no? Una palabrita inventada, pero muy hermosa, acompañador. Sí. Está buena esa. Pero porque durante toda la pandemia fui un maestro, un guía y un acompañador de mis propios procesos internos. Y hoy me atrevo, me animo a ayudar a otros. Buenísimo. Y el Es tema, decir, que en mí sí, la cuarentena, la pandemia fue una inmensa oportunidad. excelente. Y el tema de la vacuna, ¿qué postura tenés? Es un poco polémico, pero hay que hablar, ¿no? Porque se habla mucho en los medios sobre la vacunación y el posible pasaporte sanitario, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? Es un tema muy complejo de hablar, muy complejo. Pero bueno, como viste que hoy la gente suele sacar lo que uno dice de contexto. Sí. Bueno, en realidad vos que sos comunicador lo sabés muy bien, siempre ha sucedido eso. Siempre critican, viste que siempre critican y siempre es así, ¿no? Siempre sacan de contexto, critican gente, a mí, a vos, a todo el mundo, ¿no? Cuando estás en el medio, es como que son las reglas, Alan, es lamentable, pero son las reglas. Pero como yo soy un provocador, no me importa, así que voy a hablarte, sí, sí, muy profundamente del tema. Sí, Puedo decirte que yo no soy ni pro vacuna ni anti vacuna. No soy ninguna de las dos cosas. sí. Pero yo no estoy vacunado ni voy a vacunar. ¿Te puedo preguntar el motivo por qué tomaste esa decisión? Porque considero que el ser humano tiene todos los recursos a su alcance, al alcance de la mano, para poder estar sano. Esto que sucedió con el COVID y con un virus que se convirtió en pandemia, desde mi lugar, no tiene que ver con que el virus haya sido tan mortífero, sino que tiene que ver con que la sociedad, las sociedades, la humanidad, no estaba preparada para poder enfrentarse a algo como eso. Y en lugar de prepararse interiormente, en lugar de fortalecerse, en lugar de alimentarse bien, dormir bien, Sí, hacer ejercicio, limpiar su cabeza, meditar, resolver sus traumas y problemas internos, ¿sí? Solucionar sus problemas con la vida que llevaban. Lo más rápido, fácil y concreto es darse una vacuna que te obvio. inmunice contra el virus. Yo no digo que la vacuna sea algo malo. Yo no digo que la vacuna haga daño. No lo sé, no lo sé. Yo No tampoco lo podría sé. atreverme a dar un testimonio sobre eso. Lo que sí sé es que yo cuento con las herramientas necesarias como para no enfermarme. Nunca Y no tu... solo yo, Sí, sí, obvio. todos los seres humanos. ¿No tuviste en un momento miedo de tener algún síntoma o algo? No, no. La verdad es que no. En algún punto apareció el miedo, pero fue un miedo mental. Y sí, siempre son miedos mentales, sí, obvio que sí. No, pero viste que cuando uno tiene un miedo mental es muy fácil que ese miedo nos domine.
Obvio, sí, 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 sí que sí. Entre tengo un chucho de frío y tengo fiebre y COVID, hay un espacio muy chiquitito así en lo mental. Y si uno pone el freno, el miedo no trasciende. Pero si uno no tiene las herramientas para poder tenerlo, ese freno, el miedo te domina. Entonces, yo soy un defensor de que el ser humano tiene todos los medios necesarios en su interior para no enfermarse de COVID. Y si se enferma, para poder armónicamente transitarlo y volverse aún más fuerte. Sí, yo también tengo ese presentimiento, pero igual yo me vacuné más que nada también por un poco el miedo, y es verdad eso, ¿no? Que vos estás diciendo, pero, o sea, las muertes son reales y la pandemia es real, eso no cabe la menor duda, ¿no? Hay pruebas empíricas que es verdad. Lo que sí vos decís, que muy poca gente lo comenta y lo dice en los medios mismos, es que también los comunicadores, ¿no? Que tienen mucho poder, es verdad, como decimos, como que amplifican el miedo, y ahí sí es una pandemia también de miedo, ¿viste? De desinformación, y también eso como que aceleró también a que aparezca la vacuna, ¿no? Porque capaz que, tipo la paranoia, como decís vos, si el miedo se apodera mucho de la gente, nos quedamos todos encerrados en nuestra casa, y como que el mundo se iba a detener para siempre, me parece, ¿no? No, Mira, no había te voy a vuelta. decir algo muy, muy polémico y real. De nuevo, ¿no? Acudo al ser profesor de historia que soy. Vos sabés muy bien, como la gente sabe, la historia del nazismo y los judíos. Sí. Un ser humano que no tuvo la valentía para vivir su propia vida, que fue Hitler, mató a 6 millones de judíos. ¿Sabés cuál era el lema por el cual justificaba la muerte de los judíos? Una raza inferior, decía, ¿no? Me parece. Ah, Durante su, digamos, estadía en el poder, no, eso vino después. Pero la propaganda de Hitler era por la seguridad del pueblo alemán. ¿sí? Por la seguridad. Metió miedo pero nunca decía por qué, ¿no? El miedo a qué nunca había, nunca queda claro, ¿no? Vos fijate, en algún punto se asesinaba a personas que eran, según los ojos de Hitler, diferentes, y el lema para poder justificarlo era que era por seguridad nacional. ¿No te suena eso un poco actual? Hoy se justifica todo por la seguridad. Hay que hacer esto por seguridad. Hay que hacer lo otro por seguridad. ¿Por qué Estados Unidos invade países? Sí, Por la por seguridad del mundo. ¿Por qué Corea del Norte crea misiles ultrasónicos? Por su propia seguridad. ¿Por qué hoy el mundo entero aparentemente pide un pase sanitario? sí, por seguridad. Pero, pero sí, sí, obvio que en un punto también hay que también darle crédito también a que como se generó lo que sería el COVID, y hablamos de una pandemia real, ¿no? Es como que también los laboratorios están produciendo tantas vacunas que también hay que aplicarlas en un punto, ¿no? Suponete que si vos das una declaración así y vos decís, no soy antivacuna, pero decís, yo tengo las herramientas para curarme, estás diciendo como que los laboratorios dejen de producir y vos serías visto, ¿qué pasa? Ese mensaje no es antivacuna, pero estás diciendo como que el ser humano basta para curarse. Sería que para los laboratorios serías vos como el enemigo, este chico Alan, ¿por qué no? Sin declararte en decir, no, no te vacunes, no, no, es malo, vos estás diciendo, mira, yo creo que mi cuerpo y capaz de los demás tienen las herramientas capaz para no morirse, ¿no? Capaz que enfermar puedes tener un poco de fiebre o no. El tema es cuando se complica y te morís, básicamente. Pero claro, tu discurso generaría un poco de polémica y te tildaría en realidad mayoritariamente de antivacuna, ¿no? Aunque vos digas que no, pero tu discurso como que para ellos sería que sí. Lo que sucede es que, viste que hoy por hoy sucede mucho esto de que se habla de que, por ejemplo, las vacunas erradicaron el sarampión, Sí, erradicaron la viruela, erradicaron la polio. Y eso es cierto. Y hay sí, que estar muy agradecido. Eso no es ser antivacuna. Es decir,
qué hermoso que la ciencia estuvo al servicio de poder erradicar todas esas enfermedades. Sí, Ahora bien, ¿en qué siglo se erradicaron? Y más o menos en el siglo XX, principios, mediados, sí, finales. sí, En el mismo siglo en donde hubo 2 guerras mundiales y una guerra fría, en donde murieron en promedio, más o menos, si juntamos los totalitarismos del medio, 150 millones de personas a manos de otros. Entonces, quizá en ese tiempo el mundo no estaba preparado para este mensaje de autosanación. sí, Las exactamente. iglesias, las religiones tenían mucho poder, ¿sí? Hoy el mundo es otro. Y que nosotros pensemos en crear una vacuna para salvar al mundo, a mí me parece que es algo tan anticuado como la imprenta de Nuremberg, como la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Es algo que es anticuado. No es ni bueno ni malo, es anticuado. Vos fijate, ¿no? Que el mundo puso toda su confianza Sí, en pocos laboratorios, 3 o 4 o 5 o 10, ¿no? en pocos laboratorios. Yo prefiero poner la confianza en mí mismo. Y de Eso, nuevo, considero que si alguien, como vos estás vacunado, ¿y yo qué pienso de vos? Que si a vos te hace feliz y te sentís seguro, eso es lo único que importa. No es un mensaje antivacuna, no, no, es un mensaje de respeto hacia la decisión del otro. sí. Yo también me vacuné también no tan convencido. Lo que pasa es que también me fijaba un poco en la sociedad, un poco en los demás, en mi familia, y digo, bueno, y también, obvio que también esperé un tiempo prudencial, ¿no? Porque casi me vacuné cuando yo no me anoté al toque, yo esperé que mi cupo se libere, ¿viste? Con mayores de 30, de 35 libres, bueno, yo fui y acepté vacunarme. Pero bueno, yo también te digo, el tema de la salud me da mucho miedo y dije, bueno, yo me voy a vacunar y yo sé que capaz que Dios no quiera tener algún efecto colateral al futuro. No, viste que esas pruebas todavía no están, viste, de acá a 10 años o a 5 yo no sé que la vacuna que puede generar. Y yo lo digo eso, pero no significa ser antivacuna. Pues yo digo, yo me vacuné, pero me vacuné como diciendo, bueno, hay que vacunarse. Pero no es que digo 100% sí, da a aplicar wow, que no me importa. Porque a mí la primera dosis me pegó mal, me bajó mi temperatura corporal, tuve chuchos de frío, dolor de cabeza, un poco de garganta, o sea, no la pasé bien, ¿viste? Y eso ya estaba inoculado. Yo dije, bueno, digo, mira, si tener COVID es parecido a esto, es un infierno, porque pasó una noche complicada, ¿viste? Y es como que es una decisión muy personal, pero si vas a sacar el pasaporte sanitario, vos, ¿qué opinás de eso? Porque te van a obligar en un punto a vos a estar vacunado para moverte, digamos, por Ciudad de Buenos Aires, o que sea Córdoba o a Mendoza, capaz que te piden el pasaporte, y vos, ¿cómo te vas a, cómo te vas a manejar, Alan, con el tema ese? Yo soy una persona que cree que el ser humano no va a llegar a eso. Vos decís que no. No, Se está no. hablando, igual se está hablando, pero faltan, viste, semanas para decidirlo, porque va a haber gente también, vos sos una persona normal, pero el que es ferviente antivacuna va a estar casi movilizándose, básicamente, ¿no? No creo que el ser humano llegue a esto del pase sanitario. Fíjate lo que sucede en otros países del mundo frente a ese posible pase sanitario. La Sí, gente se revela porque no es pase sanitario sí o pase sanitario no. Es libertad sí o libertad no. Y eso es muy complicado porque de repente volvemos a lo mismo. En las dictaduras militares que hemos sufrido nosotros aquí en Argentina, uno no podía salir luego del toque de queda. sí, Solamente podía salir con un certificado que te daban de tu trabajo y era por tu seguridad. Y en realidad todos sabemos lo que sucedía. sí, obvio. Entonces, cuando hoy se habla de un pase sanitario y la gente dice, sí, sí, tiene que haber pase sanitario, Sí, son personas que están atentando contra la libertad de los individuos. pero si lo determina la ministra de Salud o el presidente, no hay otra que tomarlo. Me parece. Capaz que con un DNU lo hace, muy probable. ¿Mm? Claramente, siempre y cuando modifiquen la Constitución, modifiquen los derechos y modifiquen todas esas cosas que no se modifican desde hace
Sí, porque un pero decreto de necesidad y sí, urgencia no puede ir nunca contra la Constitución. entiendo. La libertad es muy importante. Una emergencia sanitaria no puede ir en contra de una Constitución, Acá fue en contra. pero vos sabés muy bien que si vos vas con la ley en la mano, nadie puede impedirte transitar libremente por tu país. El tema es que nos hacen creer que sí. Nos hacen creer que sí, querido Mati. Y ahí es donde aparece de nuevo el miedo. Un decreto de necesidad y urgencia no puede ir contra una constitución. Una medida de un ministro de salud, Presidente, sí. un presidente, que son personas transitorias en el poder, no pueden Sí, ir nunca contra las bases del país, que es la Constitución. la verdad que sí, pero como Y dijimos, si sucede, sí, realmente tenemos que preguntarnos si como humanidad nos merecemos este planeta. la verdad que sí, es un tema muy profundo y vamos a ver cómo se va a ir debatiendo, ¿no? Ya casi en un rato estamos terminando la nota, Alan, y quiero que expliques un poco en qué consiste tus talleres, ¿no? De lo que es la sanación chamánica, que me llama mucho la atención, expliques un poco a la gente y cómo se pueden anotar, cómo lo pueden tomar y todas esas cosas que son herramientas buenas. Siempre que consulto a una persona que tiene que ver con lo holístico, siempre me encanta que cuente lo que hacen y cómo la gente se puede inscribir y los beneficios, en cuántos días se pueden notar, qué clase de gente tiene que ir a tus cursos o a tus charlas virtuales o presenciales. Así, contame un poquito eso que es re interesante. Bueno, te cuento, este último tiempito estuve debatiéndome mucho en si volver a la presencialidad o no, porque realmente necesitaba sentir el calor de la gente y creo que la gente también necesitaba sentir el calor, no mío, sino de la gente. Y sí, nos lanzamos, digo nos lanzamos porque hay todo un equipo Me detrás, no imagino, soy sí. solo yo. Y este equipo, eh, conmigo a la cabeza, dijimos sí, vamos por ello. Y en un día se nos ofreció presentarnos en diferentes lugares, es decir, publiqué en redes sociales que iba a volver a la presencialidad y qué lugares querían recibirme, y fue tremenda, tremenda la respuesta que hubo. Así que bueno, como no hay tantos fines de semana en un mes, tenemos presentaciones en Lomas de Zamora, Saladillo, provincia de Buenos Aires, Mira, y la ciudad de La Plata. mira qué bien. Eso en diciembre, y en enero tenemos en Córdoba, toda la zona de Capilla del No, Monte. justo, vas a entrar genial ahí. Es divino. A ver si Eh, me abducen. no lo digas, no, ni en joda. Que ahí te pasa y no te vemos más. No te vemos más. Ojalá que tengas una Eh, experiencia linda en capilla, eso te lo deseo de corazón. Que puedas ver algo, que puedas sentir. Eso me encantaría que te pase porque vas a venir loco, vas a venir loquísimo. En el buen Gracias, sentido. mi querido Mati, Ojalá que puedas contactar con la tierra, ya con la madre tierra, que es muy importante. desde ya. Y después, bueno, vamos a estar en febrero en Neuquén. Así que muy, muy lindo. Mira qué Pero bueno, bien. las fechas que se vienen ahora son, si me dejas decirlas, Sí, este fin de semana, sábado, el sí, 4, Saladillo, el sí, 12 de diciembre en Lomas de Zamora y el 19 de diciembre en La Plata. Los sí, otros están a confirmar bien, bien la fecha porque aún falta. sí, obvio. Y la sanación chamánica, Sí. a veces uno piensa que de repente voy a aparecer yo con plumas y un tambor Ojo, y con un Yo, oso encadenado. yo no, estaría bueno, o sea, sos un mundo vos, sí, o sea que no, sería un flash interesante. Podría ser, ¿no? Podría Podría, o ser. con un cuenco, no sé, viste que yo soy muy abierto a eso, o sea, voy a verte a vos y puedo esperar cualquier cosa, que está bueno igual ser de mente abierta y decir, a ver, Alan, a ver Alan, qué se trae, ¿no? ¿Con Y qué viene hoy? está bien, y yo lo veo muy positivo. Es un, es así. La sanación chamánica es una terapia, ¿sí?, ancestral de los antiguos toltecas, un pueblo sabio que vivió allí por México, o la zona de México,
que nos viene a traer a nosotros herramientas espirituales para poder integrarnos, para poder integrar nuestro cuerpo físico, es decir, todo lo que somos a nivel corpóreo, nuestro cuerpo mental, Sí, todos nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras ideas, nuestro cuerpo emocional, que son nuestras emociones y sentimientos, y nuestro cuerpo espiritual, que es la energía que somos, conciencia. sí, Cuando nosotros logramos unir todo eso, pasamos a vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, felices. Entonces estos eventos están planteados para todas aquellas personas que tengan las ganas y o la necesidad de buscar la paz, la tranquilidad, la armonía, todo eso que dije, la felicidad, y que vuelva a su vida, a sus vidas vuelvan, mirá qué loco, estados del ser, es decir, estados, como pueden ser la dicha. ¿Cuánto hace que vos no escuchás a alguien que te diga, me siento dichoso? Ya no se usa esa palabra. no, es verdad, quedó vieja. Sí, sí. Me siento en gozo. Ya nadie lo dice. Y son No, estados a los que podemos llegar, llorar de emoción, que se te erice toda la piel, o como decías vos, chuchos de frío, pero no por fiebre, sino por alegría, porque el cuerpo ya no puede más de éxtasis. es ¿Y muy bueno. consumiendo qué? Nada, Nada. nada. Es hermoso. Es Esas hermoso. son las personas que están invitadas al evento. Todos aquellos que quieran ser mejores. Excelente, Alan. Te agradezco mucho por tu tiempo. Todo siempre muy correcto, muy concreto. Muchos éxitos también con las reuniones. Igual estamos en contacto fuera de aire y vemos cómo van nuestras vidas. Yo apenas termine esta nota de editarla, todo, poner tus redes abajo, todo será publicado por las redes para que la gente la consuma y la vea, que esa es la idea, ¿no? Que llevar este poco de esta horita de espiritualidad y buena onda a las personas para que sean un poco más felices y también se acerquen un poco más, ¿no? A lo que es el desapego y también un poco a lo que es, ¿no? Valga la redundancia, a lo espiritual, a lo que es más holístico, porque yo creo que es por ahí, básicamente es por ahí, porque ya la medicina es como que acompaña, pero la parte holística es muy importante, también la paz mental, espiritual, ¿no? Es elemental eso. Así es, querido Mati. Y gracias a vos por ser una persona que se anima a comunicar estas cosas que aún hoy están saliendo a la luz. Ya va a llegar un punto en el cual la revolución de la conciencia y lo holístico, como decís vos, ya va a estar instalado en cada ser humano y en cada hogar. Pero hasta que eso no pase, personas como vos cumplen un rol fundamental. Así que gracias, gracias y más gracias. Gracias a vos, hermano, que sigas bien y cuídate mucho. Que tengas un hermoso día. Gracias.